Nada más. Todas las presentaciones están colgadas, chicas, chicos y chicas, están colgados en la aula virtual. Aquí tener en cuenta las nociones principales de lo que es la gerencia en salud, porque es importante la gerencia en salud. Eso no es importante, se están dando cuenta, ¿no? Que hay conocimientos mínimos que debería tener todo jefe de servicio, todo jefe de emergencia, sobre todo de las áreas críticas, ¿no? Para poder planificar bien. Muchos de los procesos se llegan a caer, chicos, porque simplemente no se ha hecho un buen pedido con las características técnicas que se deben de hacer. Y eso lo vamos a ver cuando hablemos de la gestión logística. Pero al menos planificación, organización, dirección y control, que son las funciones principales, estas las deben dominar en este nivel, ¿no? Y eso es lo que se va a pedir en el examen. Se va a verificar que ustedes hayan dominado eso. ¿Qué es una organización? ¿Qué es una institución? ¿No? Una institución que alberga a personas que cumplen una misión y una función importante, sea que vendamos un bien como un celular o que prestemos un servicio como es el caso de la labor que realizamos nosotros, ¿no? Que van a realizar también ustedes, que es la de prestar servicios. Y aquí lo importante es que sepan que las organizaciones están constituidas por personas. No es solo yo ver el proceso, cómo funciona, cómo lo mejoro, sino también tener en cuenta que existen personas que tienen que cumplir una serie de normas que están establecidas y que le van a dar un propósito, una orientación, unos estándares de cumplimiento también. No es que a mí, enfermera, se me ocurre atender de esta forma. No, yo tengo que ceñirme a ciertas reglas que vienen desde el Ministerio de Salud y que éstas se pueden afinar dentro ya de un hospital. La definición de lo que es una organización final, conjunto de elementos principalmente integrados por personas que interactúan bajo una estructura física pensada y diseñada, que es su organigrama, para que los recursos humanos que elaboran o que se atienden dentro de ella de manera coordinada y ordenada van a ayudarlos a cumplir con la misión que se han establecido, ¿no? Que es la de, en el caso de los hospitales, atender, prestar servicios de salud para mantener la salud o recuperar la salud de la población. Características generales de toda empresa, de toda institución, de toda entidad, constituido por personas con una estructura que no solamente nos referimos, chicos, a la estructura física, sino a una serie de normas que debemos de cumplir y de una misión, ¿no? Una visión, un propósito definido, un horizonte de intervención. Los objetivos que persigue una toda institución, eso también es importante que lo conozcan, la clasificación de las instituciones por su localización, por su propiedad, por su tamaño, por su finalidad. Estas son las teorías de la organización, un enfoque de sistemas, que una institución, una entidad o una organización es un conjunto de, como el sistema circulatorio de nuestro organismo, de la misma manera. Es un conjunto de que funciona activamente y que si uno de ellos no está, pues no se va a poder cumplir con el propósito de esa entidad. Si uno de esos no está, no se va a poder cumplir. Los subsistemas que existen dentro de toda una organización, que es un sistema complejo, un sistema estructural por el cual yo establezco mi organigrama, las funciones, las tareas de cada uno de mis trabajadores, un subsistema administrativo que me va a ayudar a manejar a mi recurso humano, contratar, diseñar mis planes, estrategias, un subsistema psicosocial que me va a ayudar con el clima organizacional y la cultura organizacional de mi institución, y un subsistema técnico, ¿no? Que son los conocimientos de las enfermeras, de los médicos, de los administradores del hospital, cada uno en el marco de sus competencias. Esto es más de lo mismo que está adelante, igual léanlo porque son ejemplos que pueden venir en el examen. Ambiente de la organización, siempre no pensar, y hemos dicho esto bien claro,
Y cuando ustedes pongan su clínico o su consultorio, no deben verse de su puerta hacia adentro, no. Siempre, si ustedes quieren sobresalir o diferenciarse, tienen que mirar cómo afecta el ambiente externo, su entorno, sobre su organización. Y aquí pueden aplicar las fuerzas de Porter, ¿no? En ambiente externo, ¿qué es lo que deben analizar? Sus clientes, sus proveedores, sus competidores, sus grupos de interés. Pueden aplicar también aquí muchas de las herramientas que ya hemos utilizado en el ASIS, recordarán también, o en el TAN estratégico, las 5 fuerzas de Porter, ahí se aplican. En el ambiente externo, ¿qué otras situaciones tengo que considerar, aparte de mis clientes, proveedores? La condición económica, que atraviesa mi país, mi hospital, que puede repercutir en mi hospital, la condición económica, en el caso que seamos un hospital público, la condición económica del sector salud, ¿no? Del Ministerio de Salud. Las condiciones políticas que pueden influir también en mi hospital, las socioculturales, demográficas, y otras variables que pueden influir, sí, esto es importante, las variables internas, a estos las organizaciones desde el punto de vista de ahora, ¿no? En el siglo actual, nuestras organizaciones, para que puedan destacarse, tienen que ser dinámicas, sensibles a los cambios, flexibles, enfocadas en competencia, en trabajo en equipo, no de grupo. Inclusive algunos esbozan del empleo temporal, no permanente, ¿no? Con un ánimo de poder contratar a los mejores. Inclusive algunas organizaciones ya en otros países no tienen horarios fijos, sino lo hacen por productos, orientada al cliente y otras características, ¿no? Que deben de tener en cuenta ustedes para poder diferenciarse como organización. ¿Qué es la cultura organizacional? Tienen que tener claro bien la diferencia entre cultura y clima organizacional. La cultura se tienen que crear en un cierto tiempo. Es un conjunto de valores que va adquiriendo la institución en el tiempo, principios, normas, conductas, ritos, hábitos, mientras que el clima organizacional es la foto en la que está en este periodo de tiempo. En estos 3 últimos meses, ¿cómo está mi clima organizacional? Ahorita el clima organizacional, por ejemplo, en el Seguro Social de Salud, que no ha estado en huelga, me parece, ¿no? Ha estado bien tenso, ¿no? Y es diferente a lo que vaya a pasar de aquí en los próximos meses cuando reciban los trabajadores su bono, ¿no? Que parece que eso es lo que me estaba pidiendo. Y va a cambiar el clima, pero la cultura se va a mantener porque es más sólida, es más constante. Yo siempre lo comparo con el carácter de las personas, a la cultura, con el estado de ánimo, ¿no? De las personas. El estado de ánimo sería el clima organizacional y la cultura el carácter, ¿no? ¿Y a qué se llaman culturas fuertes y culturas débiles? Todos aspiramos a ser una cultura fuerte, trabajar en una entidad con una cultura fuerte, con valores positivos ampliamente compartidos, que todos, la mayoría, no podemos obligar a todos de repente, ¿no? Por ahí siempre va a haber la ovejita negra, como la ovejita negra en la familia igual, ¿no? Pero sí, al menos que la mayor cantidad de nuestros trabajadores apliquen los valores. Las características deben de saber de una cultura fuerte versus una débil. Ya mencioné lo que es el clima, es la foto de hoy. Y vamos a ver el- la parte 2 de la primera clase. Ah, aquí sí repasan, chicos. La historia, esta es la historia de la administración. Las escuelas que existen hasta llegar a la fase actual, ¿no? Con los aportes de los principales representantes, Taylor, y cuáles fueron sus principios básicos. Esto es como cultura general, chicos.
No me gusta preguntar mucho de esto, pero sí es importante que conozcan al menos quiénes fueron los que incorporaron estos términos y los que hicieron este cambio en las empresas, ¿no? No solamente para el sector salud, sino para todas las industrias, las empresas. Los influyentes más fuertes fueron Taylor con sus 4 principios básicos y el siguiente fue Fayol, ¿no? Con sus 14 principios. Y prácticamente aquí fueron los que definieron y esbozaron estas 4 funciones que ahora estamos estudiando, la de planificar, organizar, dirigir y controlar. Y nos definen qué es el proceso administrativo y cuáles son las funciones del proceso administrativo. La de planeación, que terminen nuestros planes estratégicos y operativos, la de organización, cómo voy a funcionar, o sea, para cumplir con este plan operativo, cómo me voy a organizar internamente e inclusive externamente. Internamente, ¿dónde va a estar mi servicio de emergencia? ¿Al lado de quién debe estar el servicio de emergencia? ¿Del laboratorio, del centro quirúrgico, de shock trauma? ¿No? Esa es la organización. ¿Qué función va a cumplir el médico que labora en emergencia y qué función va a cumplir el médico que labora en consulta externa? Voy a distribuir el trabajo, voy a distribuir funciones, voy a establecer mi organigrama en la dirección para yo cumplir con lo que me he planificado y también mis metas. Yo tengo que tener un estilo de liderazgo motivador, influyente sobre mis trabajadores, para que a través de esa motivación yo pueda lograr el cumplimiento de metas, pueda escucharlos también, ¿no? Y de repente cambiar de estrategia. Y finalmente, para cumplir con lo que me he planificado, tengo que ejercer algunas acciones de control, sean supervisión, monitoreo o evaluación. Puedo utilizar algunos indicadores para tal fin. ¿Cuáles son las características de todo gerente o qué gerentes existen? Existen los gerentes de alto nivel, de gerentes de nivel medio y los gerentes de primera línea, que son los que están más cerca al personal trabajador, ¿no? Al operativo. ¿Cuáles son las características de cada uno de estos gerentes? El gerente de primera línea es el que está más cerca al trabajador, ¿no? Dirigen y supervisan el trabajo operativo. El jefe del servicio de emergencia a los médicos y a las enfermeras de emergencia. El intermedio, que son los gerentes de línea o los jefes de departamento. Y arriba están los de las decisiones más complicadas, que son los directores de hospitales. Generalmente los intermedios son los que son el nexo entre el director y los jefes de servicio, que son los que transmiten hacia arriba o hacia abajo problemas y soluciones, o los que van mediando, también mitigando posibles huelgas, posibles paros. Y cada uno de estos tiene que tener habilidades gerenciales, que se dividen en habilidad conceptual, habilidad técnica y habilidad humana. Apréndanse cuáles son las características de cada uno, pero sí tienen que saber que los del nivel más alto tiene que tener más, de las tres, tiene que tener más desarrollada su habilidad conceptual, que les va a dar una visión sistémica amplia frente a problemas críticos, una pandemia, por ejemplo, para no hacer más de lo mismo, sino tienen que crear una nueva estrategia para hacer frente a un problema nuevo. El nivel medio, que es el que está acá, entre los dos niveles, como traslada, sube y baja problemas, mitiga, contiene huelgas, paros, tiene que tener más desarrollada su habilidad humana. Y finalmente, el que se encarga de supervisar al personal operativo es el que tiene que tener más conocimiento técnico, ¿no? De cómo, por ejemplo, el jefe de emergencia tiene que saber cómo funciona eh, los equipos de shock trauma, cuáles son las técnicas eh, más críticas que tiene que saber su personal, las características del personal que está en admisión para hacer un triaje, por ejemplo, ante una situación de emergencia masiva, etcétera, o el shock trauma, ¿no? Si no conoce de manera técnica los procedimientos dentro del servicio de emergencia, no va a poder ejercer su función de supervisión
directa al personal operativo. En esencia es lo que tienen que saber de, eh, de esas habilidades de los gerentes. En la semana 2, el sistema de salud, cuáles son las funciones. El sistema de salud, así como habíamos dicho, que una organización es un sistema, es un conjunto de, en este caso, el sistema de salud es un conjunto de instituciones, personas, recursos, acciones que tienen como fin mantener o restablecer la salud de la población, promover también su salud, ¿no? Quienes conforman, preguntan, ministerios, aseguradores, entidades reguladoras, fiscalizadoras y la comunidad misma. Los objetivos principales que persigue: mejorar o mantener la salud, responder a las expectativas de las personas, brindar protección financiera. Un buen sistema de salud garantiza que la población no tenga gasto de bolsillo principalmente. Pregunta también, ¿cuáles son las funciones de un sistema de salud? Son cuatro: establecer las normas que van a regir el funcionamiento de los hospitales, del ingreso de medicamentos en el país, políticas, regulación y supervisión, la prestación de servicios en salud, que lo hace a través de atenciones preventivas, promocionales, de recuperación, paliativos o de rehabilitación. El sistema de salud tiene una función de generar recursos, forma personal de salud, también provee de medicamentos, tecnologías e infraestructura. Y finalmente, una de las funciones también importantes es la de gestionar fondos y distribuirlos de manera equitativa. Lean las subfunciones, de qué se encarga cada uno de estas funciones, los tipos de sistemas de salud, también aprendan, por favor, la diferencia en aquellos que tienen un sistema único, eh, basado en un sistema de salud público total, otros basados en un modelo de seguridad social total, otro de un modelo privado total y el mixto, ¿no? Que es el que tiene nuestro país, que tiene un financiamiento público, un financiamiento por aportes a la seguridad social y también un financiamiento privado. Quienes conforman el sector salud en nuestro país y características, este cuadrito también, se lo tienen que aprender. Acá están todos los integrantes de nuestro sistema de salud, pero no todas las entidades, sean los rectores, los supervisores, los administradores de fondos de dinero para las atenciones de salud de nuestro país. Está el SIS, que financia a las personas pobres y extremadamente pobres, el FISAL, que financia solo prestaciones de alto costo para pobres y extremadamente pobres. Está las instituciones administradoras de fondo de las Fuerzas Armadas, que pertenece al Ministerio de Defensa. Como asegurador de fondo también tenemos Saludpol, que financia las atenciones de la policía en salud, que pertenece al Ministerio del Interior. Tenemos a la Seguridad Social, que está adscrito al Ministerio de Trabajo. Aquí es importante recalcar que la seguridad social, hasta ahorita, es la única entidad en nuestro país que a su vez es prestador de servicios de salud y a su vez es una administradora de fondos. Tiene dos funciones dentro del sistema de salud. Es la única entidad, ¿no? El resto, el Ministerio de Salud, por ejemplo, tiene sus centros de salud, sus hospitales que brindan la prestación, pero el SIS no brinda prestación de salud. El SIS solo financia esas prestaciones de salud. El SIS le transfiere dinero a los hospitales de los gobiernos regionales, a los centros de salud de los gobiernos regionales y a los hospitales del INE, ¿sí? El FISAL lo mismo, ¿no? Lo propio. Pero el Seguro Social de Salud es el mismo.
que a su vez es administrador de fondo y a su vez es prestador de servicios de salud. Pregunta de examen, características principales de nuestro sistema de salud peruano y problemas que también tienen que saber, ¿no? ¿Cuáles son los principales problemas de nuestro sistema de salud pública? ¿Cuáles han sido las reformas que se han dado en nuestro país y en qué línea se ha dado? Uno, en que era necesario fortalecer las estrategias en salud pública, en fortalecer la atención primaria, evitar que las personas se enfermen, y si ya se enfermaron con hipertensión, que la hipertensión avance o se complique, esa es la atención primaria. Tres, mejorar eficiencia y calidad y acceso a servicios. Cuatro, otra reforma que se dio fue la política de gestión de recursos humanos. ¿Qué se hizo? Se otorgaron bonos, ¿no? Se crearon la asignación de bonos por trabajar en zonas limítrofes, en frontera, por trabajar en lugares de riesgo también, ¿no? O por quedarse a laborar en centros de salud de primer nivel de atención siendo especialistas. Otros lineamientos de la reforma: cerrar la brecha de aseguramiento, extender el aseguramiento con otras modalidades, fomentar el aseguramiento a través de las pequeñas y medianas empresas, consolidar al CIS como un gran operador financiero, fortalecer al FISAL y aplicar nuevas modalidades de pago que incentiven la productividad, calidad. Todas esas reformas que se plantearon en el 2013 estaban dirigidas a coberturar de un seguro a la población, incrementar la cobertura, incrementar el número de prestaciones y la calidad de prestaciones y finalmente incrementar la cobertura financiera para las prestaciones de salud. En eso se enfocó la reforma. Se dio esa reforma, pero aún hay retos pendientes de atender, que son algunos de los que hemos mencionado en esta ponencia. Eh, la parte 2. La semana 3 lo dieron con el doctor, Con el doctor Vela, doctora. Sí, sí, doctora. ¿no? Ya, 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 ya. Y el PEI, los momentos apenas aquí. El examen va a tratar de ser lo más práctico posible. Por ahí algunos conceptos teóricos básicos, ejemplos, por ejemplo, de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para que ustedes tengan claro qué es una fortaleza, pero no como definición, sino aplicado a ejemplos. Así que apliquen sus guías, así, ejemplos de fortalezas, y le voy a preguntar más sobre centros de salud o hospitales generales, no de hospitales de alta complejidad, ¿no? Más para nivel de primer nivel de atención o segundo nivel de atención, los hospitales distritales o hospitales provinciales. Aquí en la planificación estratégica, sí quisiera que tengan en cuenta las características del planeamiento estratégico, su flexibilidad, la necesidad de articulación, el enfoque en el paciente y los momentos para la elaboración del plan estratégico. Esto sí va a ser teórico, porque es un paso a paso. Existen muchas formas de elaborar un plan estratégico, pero considero que esta es la más didáctica, ¿no? Y que si bien es un poquito tediosa, les va a ayudar a tener una línea de acción, ¿sí? Y no se les va a escapar absolutamente nada. Entonces sí les voy a preguntar teóricamente sobre estos pasitos, ¿no? Del plan estratégico. Y aquí está cada uno. Las herramientas, dónde aplican la herramienta o qué herramientas pueden utilizar en tal paso. Ay, no tengo la de la CIS, esa es la que falta, ¿no? Pero la de la CIS es básicamente, como lo hemos visto en los momentos,
tanto en el plan estratégico, chicos, en el momento explicativo, como en el plan operativo, en su momento de análisis, hemos visto lo que se realiza en el análisis de situación de salud. Porque es lo mismo, son las mismas herramientas, solo que la CIS, la metodología del Ministerio de Salud, que es la que hemos visto con ustedes, es más extensa, ¿no? A lo que le hemos puesto acá. Es mucho más extensa, ¿no? Y es más metódica para que no se les escape absolutamente nada. Esa sí es más detallosa, la de la CIS. Pero esa se aplica aquí al momento explicativo y analítico y también se aplica al momento de análisis para la elaboración del plan operativo. La misma se puede aplicar, ¿no? En el ASIS, lean su ASIS 2000, el último ASIS nacional, por ahí se pueden preguntar algunas cifras o algunas prevalencias de enfermedades, cuáles son las que están en nuestro país como más frecuentes también. Eso se va a tener en cuenta. Vamos a ver si lo tengo por acá. A ver. Qué raro que no esté acá grabado. Sí. Bueno, pero abrimos este, que está en la CIS nacional. Y lo han visto en la parte, esto se va a preguntar también. Y es más, me parece que le pasé un video a sus compañeras. Si les da pereza leer el documento de la CIS completo, pueden escuchar el video también, que ha hecho el mismo CDC, que es el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, el que ha expuesto los resultados de este ASIS, ¿no? Y que se puede preguntar cuáles han sido las más frecuentes. Estos son los problemas priorizados. ¿Cuáles son los determinantes sociales para esos más frecuentes que lo encuentran acá? Y lo hemos visto también en clase, ¿no? Identificación de principales determinantes sociales de la salud por cada uno de los problemas que han sido priorizados en nuestro país, por cada uno. Y léanse las conclusiones también. Yo les invito a escuchar ese video que le compartí a su compañera, las conclusiones y los principales problemas de salud, ¿sí? Y también lo que debimos ver es del modelo de cuidados de atención de salud para la persona, familia y comunidad. Lo hemos comentado en el Sistema Nacional de Salud, muy corto, pero es importante que conozcan cuáles son los principios que rigen, porque esto es nuestro modelo, el modelo que nos exige nuestro país para atender a nuestra población. Este debería ser el modelo de atención de salud que deberíamos aplicar, pero en la práctica no lo hacemos. Tiene unos principios, el de brindar una atención integral, es decir, viene un paciente por tos, pero yo lo atiendo integralmente. Veo que lo descarto de anemia, si es adulto lo descarto de daños no transmisibles, universal, porque debo de llegar a toda mi población con criterios de equidad, calidad de atención, corresponsabilidad. Yo, personal de salud y el paciente son responsables de su salud, la equidad en salud, solidaridad y eficiencia. ¿Qué es un modelo? Es un conjunto de estrategias, normas y procedimientos que en el caso del modelo de atención de salud responden a una necesidad de salud. Y el modelo de cuidado integral de nosotros contempla cuidados sanitarios integrales que no solamente se van a dar a través de lo que brinda el establecimiento de salud dentro de su establecimiento, sino también puede darlo a través de las visitas al domicilio, a través de brigadas o a través de visitas individuales, inclusive a través de la telemedicina. Este modelo se da a través de un equipo multidisciplinario, médicos, enfermeras, odontólogos, trabajadoras sociales, ingenieros ambientales también, y el modelo prevé atención de promoción de la salud, de prevención de enfermedad, de recuperación, de rehabilitación y de cuidados paliativos. Estas son las características del modelo, ya no son los principios, sino las características que debería tener nuestro modelo. Debería, la de accesibilidad,
un primer contacto que debe ser a través del primer nivel de atención. Llega, no debería ir de frente al hospital cuando ya está enfermo. Debería haber un primer contacto en nuestro primer nivel de atención. Si no viene, pues yo voy a su casa. Longitudinalidad, que cuando llega el paciente y tiene que referirse de repente llega al primer nivel, pero lo tiene que resolver el hospital, pues lo refiero, pero le hago seguimiento. Veo su contrarreferencia, lo vuelvo a tener, hago seguimiento, no es que lo veo y me olvido, no. Debe ser longitudinal, integral, ya hemos hablado, coordinación, porque no solamente va a requerir de repente atención de salud, debe ser si es que hay un abordaje, si es que hay un determinante social que influye, como una intoxicación por metales pesados, debe coordinar con otros sectores, ¿no? Otra característica es el cuidado integral, que tiene un foco de intervención de acuerdo a cada grupo etario. Debe haber una continuidad de mi paciente, no debo olvidarme, y debe haber un componente de formación profesional para este modelo. Tiene cuatro componentes: el de prestación, es decir, cómo se da la atención de salud en promoción, en prevención, en rehabilitación, en recuperación y en cuidados paliativos; cómo debe organizarse los servicios de salud. Gestión ya lo hemos visto y financiamiento ya lo hemos visto, ¿no? El sistema de salud hemos visto. Y aquí se resume todo el modelo de cuidado integral, ¿no? Uno, que es un enfoque por curso de vida, es decir, se atiende, sea una gestante, un adulto mayor, un adulto, un joven, un adolescente. También es un modelo que brinda una prestación por ciclo evolutivo desde que está en concepción, en los cuidados prenatales, desde que es niño, adolescente, joven, adulto, hasta el adulto mayor. Tiene un enfoque de equidad de género. El componente prestacional se da a través de la cartera de servicios que tiene nuestros establecimientos de salud, dependiendo del nivel de complejidad, pero ese es el componente prestacional que se puede dar dentro del establecimiento de salud, se puede dar, que es la IPRES, se puede dar en una institución educativa, cuando yo voy al colegio y brindo una charla de promoción y prevención. Cuando voy al colegio y voy a vacunar, estoy haciendo prevención. Cuando voy al centro laboral también, llevo un chequeo, promoción, prevención o veo salud ocupacional. Cuando voy a un centro comercial y voy con mis brigadas de vacunas en mis locales comunales y les enseño a las mamitas cómo realizar un desayuno saludable. Cuando voy a la iglesia también puedo hacer charlas, mercados, etcétera. No solamente lo hago dentro de mi establecimiento de salud a través de la cartera de servicios que tengo, sino también a través de otros escenarios sobre los cuales yo también tengo que ejercer cuidados de la salud. El componente de organización es cómo está organizado mi establecimiento de salud en red con su hospital de referencia, con su hospital de mayor complejidad de referencia o con sus postas que tiene por debajo. Esa es la organización. Cómo se organiza territorialmente para brindar estas prestaciones de salud de manera longitudinal y coordinada. El componente de financiamiento, que está relacionado al aseguramiento universal, al financiamiento para promover el cuidado integral en el primer nivel de atención, y el financiamiento para poder garantizar las prestaciones de salud, ¿no? Para que mi personal se quede, un cardiólogo se quede en un centro de salud, qué incentivo le voy a dar a mi personal de salud que va a trabajar en frontera. Esa mirada de financiamiento está orientada a la asignación de incentivos. Y el componente de gestión, que básicamente es la de eh, toda la información basada en evidencias que sustenta ese tipo de atención. Asimismo, aquí también está en gestión cómo yo contrato a mi recurso humano, cómo los motivo, cómo adquiero los equipos o dispositivos tecnológicos necesarios para poder brindar esta cartera de servicios, o cómo gestiono mi infraestructura, cómo amplío mis servicios para poder cumplir con este paquete mínimo que debe recibir mi
la persona que está bajo el cuidado de mi jurisdicción. Recuerden que el modelo de cuidado integral debería aplicar para los tres niveles de atención, es decir, para el primer nivel donde tengo centros de salud y postas, para el segundo nivel donde tengo hospitales distritales y provinciales y para el tercer nivel donde tengo hospitales de mayor complejidad. Pero ¿dónde es más exigible, chicos? En el primer y en el segundo nivel de atención, donde tengo población bajo mi jurisdicción, población sobre la cual yo soy responsable. Un centro de salud tiene población sobre la cual es responsable. Una posta también. Un hospital tipo 2.1 también. A partir del 2.2 ya no se tiene población bajo responsabilidad. Pero los otros niveles sí. Y ahí es donde más se exige este tipo de modelo de cuidado integral. Pero como ven, para yo garantizar este modelo de cuidado integral, teniendo en cuenta criterios de equidad, eh, lo que debe recibir un niñito, todo lo que debe recibir una gestante, todo lo que debe recibir un adulto, todo lo que debe recibir un adulto mayor, no solo depende del profesional de la salud, también depende de un componente de organización, de un componente de financiamiento y de un componente de gestión. Todo eso forma parte de la viabilidad y optimización del modelo de cuidado integral por curso de vida para la persona, familia y comunidad que está vigente en nuestro país. ¿Qué otros enfoques tiene? Que es importante resaltar el enfoque de deberes y derechos. No solamente los pacientes tienen derechos en salud, sino también tienen deberes de cumplir su tratamiento, por ejemplo, de no exponerse a determinantes sociales y también tiene que ser basado nuestro modelo en un enfoque de interculturalidad, sobre todo en nuestro país, ¿no? Que tenemos poblaciones indígenas o poblaciones con otras características y ritos, ¿no? Que son propias de su cultura. Y son aspectos que también se tienen que tener en cuenta. Este es el modelo de cuidado integral por curso de vida vigente en nuestro país. Eso también es importante que